Sindical Podcast, el podcast de sindical.cl. Seguimos de cerca la realidad sindical de nuestro país. Hoy, 50 años del golpe de Estado, persecución sindical en dictadura y rol de la vicaría en la defensa de los derechos humanos y sindicales. En este capítulo, Marcela Maldonado conversará con el ex dirigente sindical e histórico luchador contra la dictadura, Rodolfo Seguel. En plena dictadura militar, el mundo del trabajo quedó sin voz. Todo lo que se podía hablar era boca a boca. Algunos trabajadores y trabajadoras, los más osados, pasaban por las empresas con unos papelitos manuscritos que decían «juntémonos en tal parte». El miedo acechaba por todos lados. Recibir uno de esos papeles era como tener una metralleta sin saber usarla. La violencia del Estado se había instalado con una dictadura sanguinaria y brutal, y el mundo sindical era uno de los más vulnerados, de los más perseguidos. En este complejo escenario de sistemáticas violaciones a los derechos humanos, surgieron diversas organizaciones que alzaron su voz para denunciar el violento clima, manifestaron su solidaridad hacia las personas perseguidas y sus familiares y estructuraron una red de apoyo para el mundo laboral que se había quedado sin organizaciones ni dirigentes. El Comité de Cooperación para la Paz en Chile fue el primer organismo. Creado en 1973 por las iglesias cristianas y la comunidad judía, buscaba proteger la vida e integridad física de las personas perseguidas por la dictadura militar en Chile. Tras su disolución en 1975, por órdenes directas de Augusto Pinochet, la única institución que podía hacerle contrapeso a la feroz dictadura era la Iglesia Católica, ya que toda la institucionalidad política, laboral, social y cultural del país había sido quebrantada. Una vez prescritos los partidos políticos y las organizaciones de trabajadoras y trabajadores por distintos bandos dictatoriales, el exterminio y la desaparición forzada de personas entró a operar impunemente. Es decir, todo lo que atentara contra el orden impuesto a sangre y fuego por la dictadura fue declarado ilegal. La Vicaría de la Solidaridad, creada el 1 de enero de 1976 por el arzobispo de Santiago, cardenal Raúl Silva Enríquez, surge justamente por la imperiosa necesidad de continuar con la difícil tarea de proteger la vida, la integridad física de las y los perseguidos políticos y trabajar la defensa y promoción de los derechos humanos frente al terrorismo de Estado. Por su parte, la Vicaría Pastoral Obrera, creada formalmente el 9 de marzo de 1977, hace lo propio con el mundo laboral y sindical. El cardenal Silva Enríquez nombró como vicario de la Pastoral Obrera al padre Alfonso Baeza, quien había colaborado desde los inicios de la dictadura, primero en el Comité Pro Paz y luego en la Vicaría de Solidaridad. También fue director de Cáritas Santiago y fue el primer vicario de la Pastoral Obrera de Santiago, comenzando en 1977 y permaneciendo en el cargo hasta el año 2000. El padre Baeza destacaba por su incansable trabajo en la defensa de los derechos humanos y jugó un rol importantísimo al proteger a trabajadores y trabajadoras, así como al contribuir a rearticular el tejido social frente a la dictadura y frente a una clase empresarial que actuaba sin la contraparte en la determinación de las condiciones laborales frente a la nula existencia de la organización sindical. Para contribuir a rearticular la organización sindical era prioritario perder el miedo y al mismo tiempo tomar todos los resguardos necesarios de seguridad al participar en reuniones masivas. Esa era la forma que teníamos de organizarnos, trabajadores y trabajadoras. Al asistir a alguna reunión o acto masivo había que cambiarse el nombre, se usaban chapas, porque las organizaciones sindicales estuvieron prescritas hasta que el plan laboral, escrito por José Piñera, entró en vigencia, abriendo una nueva era del capitalismo en nuestro país, privatizando las principales instituciones del Estado, educación, salud y trabajo, y consolidando el modelo neoliberal. El plan laboral escrito por José Piñera durante la dictadura de Pinochet cuenta con dos decretos como pilares, el DL 2756 sobre organización sindical y en segundo lugar el DL 2758 sobre negociación colectiva. Estos decretos se centran en 4 aspectos fundamentales que condicionan el movimiento sindical a través de las relaciones laborales: negociación colectiva centrada en la empresa, huelga que no paraliza, libertad sindical y despolitización sindical.
En tales condiciones, frente a la amplia potestad que se le daba a los empleadores encargados de nombrar a los trabajadores que podían ser dirigentes sindicales, la Pastoral Obrera abrió un espacio para la unión y reflexión del mundo laboral que permitió una amplia corriente de resistencia pacífica y que culminó con la reorganización del movimiento sindical que se puso a la cabeza de las protestas sociales. El vicario Alfonso Baeza, a cargo de la Pastoral Obrera, contribuyó de muchas maneras a la reorganización del mundo sindical y con ello a que la Iglesia creciera en legitimidad y respeto ante los trabajadores y trabajadoras. Cuando se formó la Pastoral Obrera, funcionó en un edificio de 3 pisos ubicado en la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, entre las estaciones del Metro Unión Latinoamericana y Estación Central. Este edificio fue testigo de la historia de organización y lucha que experimentaron miles de dirigentes, trabajadoras y trabajadores durante la dictadura. Lucha en defensa de los derechos humanos y por el retorno de la democracia. En esos años, uno de los frutos del trabajo del vicario fue mostrar que no se puede hacer una evangelización verdadera sin preocuparse de materias como el respeto irrestricto a los derechos humanos o luchar contra la explotación de las y los trabajadores. Su contribución por salvar vidas lo llevó a posibilitar la construcción de una corredera que conectaba en el segundo piso, destinado a salas de reuniones de los trabajadores y trabajadoras, dirigentes y dirigentes sociales, con la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, frente al inminente allanamiento de militares o agentes civiles del Estado que podía llegar en cualquier momento y detener o secuestrar a personas sin tener certeza de dónde se las llevaban. También fueron fundamentales en el retorno a la democracia los aportes que hizo la Iglesia Católica a través de sus vicarías, las cuales contribuyeron a la reorganización del movimiento social en su más amplio espectro, partiendo por facilitar espacios de reunión para sindicatos, la implementación de escuelas de formación sindical, el apoyo a movimientos de pobladores y movimientos de mujeres, entre muchos otros. Las capacitaciones y escuelas de verano que se organizaban al alero de la Iglesia comenzaron a operar con máximas medidas de seguridad. Se decía que eran retiros espirituales y se hacían en Punta de Tralca. Posteriormente se multiplicaron de forma masiva por barrios y parroquias a lo largo de todo Chile bajo el alero de la Iglesia. A 50 años del golpe de Estado que desarticuló la organización sindical, persiguió y asesinó a sus dirigentes y dirigentes y modificó la legislación laboral, quitando toda protección y garantías a la clase trabajadora, no podemos dejar de recordar el rol de la vicaría, que, asumiendo su papel privilegiado como miembro de la Iglesia, no volvió la vista hacia un lado, sino que tomó un accionar protagónico y contribuyó enormemente a la lucha por la dignidad y justicia, camino que sigue recorriendo hasta hoy. Hola a todos y todas, estamos nuevamente haciendo este podcast de Sindical.cl aquí en los estudios de Radio María. Les saluda Marcela Maldonado del equipo de Sindical. En este nuevo capítulo, la memoria será el eje central. A 50 años del golpe militar que fracturó la vida democrática de Chile, los queremos invitar a revisar el pasado para comprender los procesos que se vivieron y mirar también, con los lentes de ese aprendizaje, el futuro para el mundo de los trabajadores y las trabajadoras. La Iglesia Católica durante la dictadura tuvo varios roles muy claves respecto del resguardo de los derechos humanos. Uno de ellos fue el apoyo que entregó a las trabajadoras y los trabajadores que perseguían la rearticulación del movimiento sindical, cuando éste justamente estaba siendo duramente perseguido. Por eso, hoy día nos acompaña un dirigente sindical que conoció en carne propia ese proceso, con el dolor de las pérdidas, pero también con los triunfos que de a poco se pudieron ir logrando. Me refiero a don Rodolfo Seguiel Molina, quien nos contará en profundidad todo lo vivido hace 50 años y, por supuesto, el desafío que desde su perspectiva tiene la Iglesia para seguir acompañando hoy día al mundo sindical. Don Rodolfo, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido a Radio María y gracias por participar de este podcast de Sindical.cl. Gracias por invitarme a esta conversación del recuerdo. Gracias por querer llevar mi voz y mi vida y nuestra vida y nuestra participación con la Iglesia Católica y especialmente con los curas de la época, especialmente Alfonso Baeza y el cardenal Raúl Silva Enrique.
Para mí es un agrado estar contigo. Muchos años que no estaba en un programa de este tipo religioso. Me siento muy en casa. Así que muchas gracias. Muchas gracias también por parte del equipo de Sindical.cl por su presencia y por toda aquella memoria que queremos rescatar también para mirar el presente y el futuro. Vamos a contarle a nuestros auditores sobre usted, su trayectoria, también por ahí a las personas quizás de las actuales generaciones, cómo ha sido su vida en materia laboral, sindical, su vínculo con la iglesia. Usted entró a trabajar a la mina El Teniente de Codelco en 1974 y ahí se inicia como dirigente sindical. Tenía alrededor de 29 años, ¿no? Si no me equivoco. Cuando me inicio como dirigente sindical, sí. Sí. Y fue el primer director del sindicato profesional Caletones. Así fue. Bueno, al tiempo asume también como presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre y se funda en aquella época el Comando Nacional de Trabajadores, que unía a todos los trabajadores del país, donde tuvo usted un rol fundamental en la reactivación del movimiento social de los trabajadores en dictadura. Quisiera partir preguntándole cómo surge en usted ese compromiso por el mundo sindical y de los trabajadores. Bueno, efectivamente la vida y mi carrera sindical fue extremadamente meteórica, porque asumí como dirigente sindical en mayo del año 82. En diciembre fui dirigente nacional de la Confederación del Cobre del año 82. El año 83, en febrero, fui presidente de la Confederación del Cobre. Y en mayo del 83 convoqué la primera protesta nacional en contra de la dictadura. Y a fines de mayo formé el Comando Nacional de Trabajadores de Chile, donde unimos a todos los trabajadores chilenos. Una carrera meteórica que yo no... Todo lo que he estudiado y leído no recuerdo que algún dirigente sindical chileno haya tenido esa carrera tan rápida y meteórica y haber hecho todo lo que hicimos. No yo, entre todos. Entonces, para mí es un orgullo haber llegado a esto. Y cómo llegó desde Caletones. Yo era empleado de la división El Teniente y trabajaba en Contraloría, donde llevábamos el control del trabajo, de horas, y el control económico de los trabajadores, de todo. Yo trabajé en Colón Bajo, en Colón Alto, en Subel, en La Mina y en Rancagua. Me faltó solamente Coya. Por lo tanto, conocí el 90% de los trabajadores de Codelco, de la división El Teniente, cuando les pagábamos sus remuneraciones. De ahí comencé a conocer los problemas sociales de los trabajadores. Más que problemas de derechos humanos, comencé a conocer el problema económico que vivían. Y justo ayer conversaba con mi esposa y le comentaba cuál fue el momento que yo despierto y tengo el cambio a raíz de la muerte ahora de quien fuera mi jefe en Rancagua, en la caja o en rol de pago y tiempo, Leonidas Lantadilla, a quien yo fui a pedir autorización para darle 5.000 pesos a un minero que no tenía. Y el minero lloraba porque no le dábamos 5.000 pesos. Yo le preguntaba por qué lloraba. No entendía que un minero llorara. Y lloraba por 5.000 pesos para comprar un balón de gas para llevar a su casa porque tenía un hijo recién nacido. Bueno, eso me lleva al mundo social y me lleva al sindicato y me lleva a entender que había que unirse y trabajar en el sindicato por los problemas económicos que vivíamos los trabajadores del cobre. Todavía yo no sabía de la represión. Yo estaba alejado en Rancagua. Si se conocía más políticamente la cosa. Bueno, ahí empiezo a meterme, a conocer. Fui presidente de un comité de huelga, después fui dirigente sindical y ahí me entero de otras cosas. Cuando me eligen presidente de la Confederación del Cobre, llego a Santiago como esa canción, vengo San Rosendo a oír a la ciudad, algo así, con la Carmela. Yo llegué de Rancagua a Santiago
Me faltó llegar con el canasto. Con el lonchero de minero y el casco de minero, que después lo usé en Santiago también, en muchas movilizaciones. Pero bueno, y empiezo a conocer a los dirigentes sindicales, empiezo a conocer a los dirigentes políticos, y empiezo a conocer Santiago, y empiezo a conocer restaurantes, y empiezo a conocer gente, y las calles, y el cine, y el teatro. Y era otro mundo, para un minero de 29 años era otro mundo, y conozco la iglesia. Y el previo a conocer la iglesia en Rancagua, ya a nosotros había unas instituciones que yo no recuerdo cuáles son, que buscaban a quienes podían ser futuros líderes. Y nos hacían clases de oratoria, de sindicalismo, del código del trabajo. Bueno, en ese tiempo el código de la dictadura, que no ha cambiado mucho, entre paréntesis, el código laboral y las leyes eran atroces. Y entre medio que nos hacían las clases nos iban diciendo cosas que ocurrían en Chile. Entonces, tú vas a ver el tema sindical, pero por el lado vas conociendo otras cosas. Y al llegar a Santiago, al nivel que llegó a ser presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, 22.000 trabajadores afiliados, que tenía una organización que no requería de apoyo económico de nadie, porque se maneja sola por lo que pagan los trabajadores. Por lo tanto, nosotros donde íbamos era donde nosotros queríamos ir, donde nos sentíamos cómodos, no donde nos llevaban. Y yo contraté de secretario personal a Milton Puga, que había sido dirigente sindical y había estado relegado. Pero al ver Milton Puga era muy amigo de Alfonso Baeza. Y a veces era muy amigo del secretario personal de Alfonso Baeza, que me voy a estar recordando el nombre, que falleció hace muchos años, que era el hombre que tenía la muñeca de oro en la Vicaría Pastoral Obrera. Y Alfonso Baeza quiere conocerme, y yo me presento con Alfonso Baeza y nos hicimos muy amigos. Y las puertas de la Vicaría de la Pastoral Obrera se abrieron de par en par para mí, para los dirigentes del cobre, los del petróleo y todas las organizaciones sindicales del país. Y Alfonso Baeza y su secretario personal, y Milton Puga, y luego el cardenal, fueron parte fundamental en mi educación, en mis conocimientos y en mi conducta de vida pública y privada. Yo ahí no me equivoco. Yo sé cuál es mi tronco y sé cuál es mi raíz y sé cómo salió este árbol. Vamos a recordarle a nuestros auditores que estamos conversando en nuestro podcast de sindical.cl junto a Rodolfo Seguiel Molina, ex dirigente sindical. Estamos haciendo memoria de lo que fue el movimiento sindical, la realidad de los trabajadores en el contexto de los 50 años del golpe militar, y también rescatando aquellas enseñanzas para mirar la historia presente y futura también, y los desafíos en materia laboral. Rodolfo comentaba acerca de cuando conoció al padre Alfonso Baeza, vicario de la Pastoral Obrera, que fue una instancia muy importante de la Iglesia chilena. Fue creada por el cardenal Silva Enríquez y que tuvo un rol muy importante por su labor en la protección a los trabajadores y a las trabajadoras, así como también una contribución a reactivar el tejido social en dictadura. ¿Cómo recuerda el rol de la Iglesia chilena, de la Pastoral Obrera, que usted ha traído a la memoria también, en el acompañamiento a las problemáticas de los trabajadores, en este contexto de defensa de los derechos también? Bueno, yo ya con la que acabo de explicar tomé conocimiento cabal a través de mis asesores, personalmente, a través de denuncias de lo que ocurría en Chile. Ya no era que vengo llegando a San Rosendo sin conocimiento. Ya sabía lo que pasaba con la dictadura militar, detenidos desaparecidos, las muertes, el exilio, relegación, las torturas de los hermanos Contreras y toda esta chacalada de criminales. Ya estaba en conocimiento de todo eso. Y al acercarme a la iglesia con Alfonso Baeza, hay que considerar el conjunto. Aquí hay una cabeza que es el cardenal Raúl Silva Enrique, que
que se da el golpe de Estado, el cardenal marca una línea y una conducta sobre la paz, y sobre la vida y el derecho de las personas. Y él crea la Vicaría de la Solidaridad. Y luego crea la Vicaría Pastoral Obrera. Y ahí está Alfonso Baeza, que es un viejo chico, que era un amor, que no tan solo se metía con uno, sino también él quería saber qué pasaba con la familia de uno y ayudar a la familia. Alfonso vivía en la comuna de Los Pejos. Conocí su casa muchas veces, estuve con él ahí. Y Alfonso nos entregó sus dependencias. Estaba prohibido reunirse. Los dirigentes sindicales no podían reunirse en grupos. En grupos de 8 personas podían reunirse. Entonces Alfonso nos pasó a la iglesia, las dependencias de la iglesia. Alfonso nos escondía. En varias oportunidades Alfonso me mandó a mí a dormir, porque él tenía conocimiento de que me iban a tomar preso, que me iban a matar. Me mandaba a dormir a unas monjas que están por aquí cerca del Estadio Nacional. Y ahí dormía yo como con 500 monjas, 400 monjas que habían. Yo sabía que me daban desayuno, comida y once y no veía nunca una persona, pero sabía que estaba con vida. Después me mandaba a sacar y me iba a mi casa y volvía. Y eso fue reiterado. Alfonso y la iglesia, cuando yo hago la primera protesta nacional, el 11 de mayo del 83, que fue el acuerdo del Congreso de la Confederación del Cobre, hacer un paro nacional de actividades. El primer paro en dictadura. Y era atroz. Los políticos de la época decían, este gallo está loco. Decían por mí, ¿cómo se le ocurre hacer un paro a la dictadura? Nadie lo ha hecho. Si Manuel Busto había hecho una protesta con el loco Cueva y la Coordinadora Nacional Sindical, lo mataron al exilio. A mí me tenían que matar. Eso era lo que decía todo el mundo. Entonces yo atrevidamente saco un acuerdo y lo convoco a un paro nacional de actividad del cobre. Y el Congreso me dice que yo fije la fecha. Entonces yo quedé con una responsabilidad muy grande. Tenía 29 años, la tomé muy a la liviana. A raíz de eso se acercaban los días 1 de mayo. El cardenal hace una misa por el Día del Trabajo en una iglesia que está en la Alameda, por allá por Brasil. Y ahí nos abrazamos con el cardenal por primera vez. Y cuando yo entro me aplaude la gente, me aplaude. Yo no sabía por qué me aplaudían tanto. Si yo era un simple minero. Bueno, ya la voz había corrido. Y ahí conozco a Clotario Blest y nos abrazamos con Clotario Blest y me abrazo con el cardenal y me abrazo con Alfonso Baeza. Y a los pocos días, porque yo fijé para el 11 de mayo, a los pocos días me manda a buscar el cardenal. El mismo día que el cardenal deja de ser cardenal y nombran a Francisco Fresno. Y el cardenal, yo entro a su casa ahí en Los Pescadores y me dice el cardenal que tiene conocimiento de la iglesia de que hay una matanza grande. Yo había visto los minerales que están totalmente tomados con tanques y con militares. Chuquicamata, Salvador, Andina y Teniente. Físicamente tomado por militares, con metralletas, caras pintadas para matar gente. Y si la iglesia me manda ese recado es porque van a matar gente. Y que iba a ser una matanza grande. Me lo dice el cardenal y me lo dice Alfonso. En esa reunión estaban 3 dirigentes sindicales, los cuales uno ya falleció, y estaba Alfonso y yo, y el cardenal. Y yo digo, ¿qué hago, cardenal? Y recién media hora antes le habían dicho al cardenal que dejaba de ser cardenal. Y yo le pregunto, ¿quién queda? Queda el cardenal Monseñor Fresno. Oh, digo yo. Y es como usted, le digo, infantil la pregunta, imagínate, 29 años tenía. Es como usted. Silencio absoluto. Y el cardenal me dice, yo te apoyo, te acompaño, ruego a Dios que te vaya bien. Cuídate mucho. Ustedes tienen que tomar la decisión, pero la matanza va a ser grande. Me voy con esa información a la revista Análisis, donde estaba Pausa, María Olivia Monque, todos los periodistas de la época, y les comento, digo, yo suspendo el paro.
era que se venía el mundo abajo para la oposición a la dictadura, porque por primera vez, y yo suspenderlo. No podía explicarles tanto. Y decidí suspender y llamé a una reunión de consejo y los que eran consejeros de derecha estaban felices. Y los que éramos de oposición, salvo yo, que sabía, y otros 2 dirigentes, estábamos de acuerdo y se me fueron todos en contra, los comunistas especialmente, y los socialistas me dijeron que por ningún motivo yo tenía que hacer el paro, que el acuerdo del Congreso, que el acuerdo del Congreso. Bueno, ustedes saben cómo son, ¿no? Hay la insistencia sindical en ese tipo de cosas. Y yo le dije, renuncio inmediatamente, usted asume la responsabilidad, yo no vengo aquí a que maten a mis trabajadores. Yo vengo aquí a dirigir a los trabajadores para que esto cambie. Y el acuerdo era un paro nacional porque en Chile había que cambiar las leyes y modificar todo lo existente. O sea, había que cambiar la dictadura y había que cambiar la Constitución. Era la primera vez que se comienza a hablar en Chile sobre qué cambio había que hacer. El primer grito de guerra lo di yo, a nombre de todos estos trabajadores. Y después se dieron cuenta que si no lo hacía yo, ellos no lo iban a hacer. Y quisiera detenerme ahí. ¿Cuál era ese grito de guerra mirando la realidad de los trabajadores? Usted hacía... Era textual. El problema de los trabajadores chilenos no es de una ley más ni una ley menos, sino el conjunto entero el que hay que modificar y cambiar. Y cuando decimos el conjunto entero el que hay que modificar y cambiar son las leyes laborales, es la Constitución y es la dictadura por democracia. Nada más y nada menos. Y justo nos encontrábamos en una crisis económica, una crisis de derechos humanos, y vivíamos en una dictadura y crisis laboral. Entonces los trabajadores ganaban 18.000 pesos o menos, y nosotros, para decirte, ganábamos 300.000. Así es la gran diferencia. Y nosotros dijimos, ¿quiénes más que los trabajadores del cobre pueden defender a los trabajadores indefensos? Si nosotros tenemos el poder económico del país en nuestro trabajo, defendamos a los que no tienen. Y fue un convencimiento. De 100 dirigentes sindicales, solo 15 o 10 o 15 estuvieron en contra, eran de derecha, los demás todos a favor. Y ahí yo convoco la primera protesta bajo el paraguas del alero de la iglesia, de los abogados, de la prensa. La prensa jugó un rol importantísimo, importantísimo. Entonces si hay un tipo agradecido de la iglesia de esa época, ese soy yo, ese es Manuel Busto, que falleció hace muchos años, 24 años atrás, y esos son todos los dirigentes sindicales que estuvimos, María Rosa, por supuesto, que estuvimos en este proceso que yo califiqué siempre, dije, este es el primer forado al dique de la dictadura, y no me equivoqué, porque ese fue el inicio del fin de la dictadura militar, el 11 de mayo de 1983. Me tocó encabezarlo, pero en nombre de todos. Yo ponía la cara y la fuerza y la creatividad. Yo acabo de dar una entrevista en un diario Circulación Nacional, y donde yo digo, puedo tener muchos errores, que de hecho los tuve, pero que fui valiente, guapo, choro, aniñado, estudioso, y me atreví. Eso es verdad. Y con mis manos limpias y mi cara descubierta. Y eso todo tiene una preparación. Yo no me preparé para ser dirigente sindical nacional. Yo, a medida que iban ocurriendo los hechos, me iba preparando, estudiando, sabiendo cosas. Me rodeé de buena gente. Me rodeé de muy buena gente. Y si hay que sacar el sombrero a alguien, yo en la iglesia, para mí, el Alfonso Baeza, el cardenal Silva Enrique y el secretario de Alfonso Baeza. Lejos, 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 inalcanzable para cualquier cura de hoy día. Inalcanzable. Estamos conversando con Rodolfo Seguiel Molina, ex dirigente sindical, haciendo esta memoria de momentos muy importantes en su trayectoria como dirigente, trabajador, siendo parte del movimiento de los trabajadores hace 50 años y las problemáticas de ese entonces en un contexto de dictadura.
recordando a la Pastoral Obrera, a Alfonso Baeza, al Cardenal Silva y el rol que jugaron ahí acompañando esa realidad muy difícil, ¿cierto?, que hemos estado conversando hoy día. Rodolfo, usted... Perdón, me acordé. Sí. José Aguilera era el secretario personal de Alfonso Baeza. José Aguilera, que está en el cielo, disculpa que me haya trazado en recordar tu nombre. Muy bien, siempre hay tiempo. Siempre hay tiempo. Usted recordaba lo que era la organización. Usted hace un rato dijo, bueno, yo ponía la cara, pero había detrás todo una unidad, una organización muy potente, muy fuerte de los trabajadores. Teniendo esa experiencia y viendo hoy día la realidad del movimiento sindical, ¿qué semejanzas o qué desafío ve usted desde esa perspectiva para mantener la unidad en momentos muy difíciles y sacar adelante mejoras para los trabajadores, para las trabajadoras y sus familias? Claro, aquí tenemos que hacer una detención y explicar detalladamente o claramente o nítidamente los motivos y las razones y los objetivos. Nosotros teníamos, el país vivíamos motivos graves: violación de derechos humanos, dictadura, muerte, sangre, exilio, relegación, pérdida del trabajo, una economía Venezuela, 30-32% de cesantía reconocido por la dictadura de la época, el empresariado quebrado, mayoritariamente el empresariado medio quebrado, porque fueron muy aliados nuestros. El empresariado medio, la clase media de empresarios, estuvo siempre con nosotros, las protestas. Por tanto, había un clima creado por una dictadura al cual llegamos nosotros a enfrentar. ¿Cómo la enfrentamos? Con unidad. Pero no cualquier unidad. No cualquier unidad. La unidad de la fuerza de los sellos no es la misma unidad que se vive en democracia, o que se tiene por un reajuste de sueldo, o que se tiene por una ley, o que se tiene por una central, o que se tiene por el sindicato. Son unidades totalmente distintas. Al conseguir esa unidad, cuando la unidad nuestra era por la vida, porque si no era la sangre, nuestra unidad era vivir. Que no me maten a mí ni a ti. Porque si no luchamos todos juntos, estamos fritos. Nos mataban de a uno. Bueno, luchamos todos juntos y murieron muchos. Cayeron muchos. Pero logramos el objetivo. Una vez cumplido el objetivo, comienza otra unidad momentánea, que es la unidad de la estabilidad democrática en el país. Eso significa hacer algunas leyes necesarias para mantener y solucionar problemas de trabajadores. ¿Como algunas leyes? Sí. No muchas. En el gobierno del presidente Elwin fue estabilidad. Mantener estable la democracia. Y debe recordar que hubo 2 o 3 intentos de levantamiento militar. Caras pintadas, el boinazo y el servitellazo, creo que se dice la palabra, de servilleta. Cuando se reunieron los 4 generales, ya estábamos en democracia y estaban en un restaurante con servilleta en mano y tiraron la servilleta sobre la mesa. Entonces, esa unidad era para estabilizar la democracia en el país. Después de esa unidad vienen los problemas. Y creo que esto no me parece por el polen y todo. Después de esa unidad vienen otro tipo de problemas. Porque ya estabilizada la democracia, a Frei se le provoca un solo problema grave, que se llama el Mamo Contreras. Que el Mamo Contreras amenazó con levantar el ejército y el ejército le dio la espalda. Pasado ese episodio,
a Frey se le crea el episodio de la cárcel de Punta Peuco, que Lagos no quería hacerla, y Frey sí. Dejó el ministerio y se hizo la cárcel de Punta Peuco. Después de esos episodios, la calma política militar vino y se molestó otra vez con el tema de los cheques del hijo de Pinochet. Yo fui miembro de la comisión de los cheques del hijo de Pinochet, donde el hijo de Pinochet amenazó, y Pinochet amenazó de un levantamiento si le hacían algo a su hijo. Eran ladrones todos, pues era el hijo, el padre, la madre, todos ladrones, una familia de delincuentes eran. Después viene el proceso de la democracia plena, pero la democracia plena olvida los costos pagados anteriormente. Y en esos costos está el mundo del trabajo. Para no meterme en todo el mundo social, está el mundo del trabajo. Y en el mundo del trabajo operan dos cuestiones que son graves, que voy a explicarlas bien. Uno, que se llama esto, el teléfono celular y el computador y la computación. Dos, la tarjeta bancaria. Eso tiene un solo nombre. Se llama el colectivismo por individualismo. Nos cambiamos, el mundo del trabajo se cambió a tener buen teléfono, buen computador y hartas tarjetas bancarias. ¿Por qué digo esto? Y quienes nos estén escuchando van a encontrarme la razón. Y voy a demostrarlo con lo siguiente. Cuando se hizo el movimiento del año 19, el movimiento social, no hubo ningún líder que mostrara la cara. Ese movimiento se hizo a través de las redes sociales, o sea, a través del teléfono y el computador. Y quedaron presos los que pillaron a los delincuentes que robaron, asaltaron y destruyeron las iglesias, los metros, el comercio, etcétera, etcétera. Y ningún líder apareció porque el líder fue el teléfono. O sea, los líderes desaparecieron y aparece el teléfono como líder. Segundo, cuando cambia la economía en Chile, comienza la competencia, ¿quién tiene más? Porque el país crece económicamente al 8, al 7, al 13% anual. Y al crecer así, cada uno quiso tener más. Y comenzó la competencia de quién tiene más, y el colectivismo se cambia al individualismo. Y se dejó de lado el colectivismo y se dejaron de lado las clases, la educación y el sindicalismo. Y al dejarse de lado el sindicalismo, la creación de más sindicatos, más fuertes, más sólidos, se dividieron los sindicatos y una empresa que tenía 2 sindicatos pasó a tener 10, 12, 15 sindicatos. Y algunos dirigentes sindicales que se dieron cuenta que era buen negocio ser dirigente sindical, se hacían dirigentes sindicales en una empresa chiquitita y vendían el fuero. Actualmente lo hacen, venden el fuero, se van y sacan unos millones de pesos por el fuero, se van a otra empresa chica, venden el fuero y van haciendo plata a través de la venta del fuero. No todo, no. Que son los mínimos, sí, pero eso corrompe. Eso va corrompiendo. Se dejaron las escuelas sindicales. A mí, creo que desde que soy diputado, desde que fui diputado hasta ahora, hace 30 años, nunca más me invitaron a un sindicato a dar una charla o a conversar sobre el movimiento sindical. Todas mis charlas que doy, mis conversaciones son a través de los medios de comunicación como este, en las universidades, en los liceos y en los colegios básicos. Entonces, mis charlas, mis conversaciones del sindicalismo las hago a través de los medios de comunicación o en las universidades o en los centros de pensamiento, porque una escuela es un centro de pensamiento. La unidad es un centro de pensamiento. La Universidad Católica el otro día me rindieron un tremendo homenaje. La Universidad de Chile, ¿cuántas veces me han llevado para que dé conversaciones? La Católica, Valparaíso, recorre el país a través de la educación. Entonces, si tú abandonas la educación sindical, si tú abandonas el interés de crear el movimiento sindical, si tú tienes la mayor cantidad de tarjetas personales para tener plata, para girar, para endeudarte, y si tú tienes un teléfono que es el que te manda más un computador, olvídate que hay un buen movimiento sindical. Rodolfo, le quiero contar una buena noticia, porque Sí. la Vicaría Pastoral Social Caritas tiene escuelas sindicales. Y hace unos días, el día sábado, finalizó la Escuela Sindical 2023. ¿Y sabe el nombre de la escuela?
Alfonso Baeza. Pero mira, con 40 dirigentes nombre sindicales. Perfecto. Cuenten conmigo cuando me necesiten y yo pueda asistir. Así que siempre vamos a hacer escuelas sindicales. Otra vez la iglesia a través del mundo del trabajo vuelve a brillar el sol. Siempre el sol. Mira, hay una canción que dice, aunque esté cubierto, el sol siempre está. Bueno, ya estamos finalizando esta conversación. Te dije que para mí iba a ser muy poco tiempo. Yo necesito 2 horas para conversar con ustedes. Vamos a ver ahí. Quedan muchos capítulos más de nuestro podcast de sindical.cl. Así que para que nos vayan siguiendo siempre con una temática contingente que se relaciona, que afecta a los trabajadores y las trabajadoras. Y ya para ir finalizando, me gustaría a modo de síntesis, sé que es difícil después de una trayectoria larga y sostenida en el tiempo, también fue parlamentario. 16 años. Entonces también desde ahí, Soy autor de la ley Bustos-Seguel. Aspectos tan importantes que van marcando también la vida de las trabajadoras y los trabajadores. Resumiendo todo, ¿cuál diría usted que son las claves en donde la Iglesia, así como lo hizo hace 50 años y lo sigue haciendo, cuáles son las claves o a dónde debería apuntar su acompañamiento en relación al mundo sindical de los trabajadores y las trabajadoras hoy día? Mira, antes que se nos acabe el tiempo, un reconocimiento a un cura que falleció, un cura italiano que tenía que ayudaba mucho con mercadería, nos ayudó mucho a nosotros, Valdo Santi. El cura Valdo Santi nos ayudó mucho cuando estábamos en huelga y teníamos movimientos con leche, con harina, con alimentos para los trabajadores mineros de Salvador, Andina del Teniente. Así que por eso soy un reconocimiento. Y creó la clínica La Familia también. Sí, nos ayudaban mucho. Ahora a tu pregunta, es difícil para mí dar un consejo a una institución de 2000 años. A una institución de 2000 años es difícil decirle algo. Solamente yo tengo que darle gracias a esa institución que en el tiempo mío se jugó la vida por nosotros, y por Chile y por el país. Ahora, ¿qué me gustaría a mí de esta institución? Me gustaría mucho Alfonso Baeza y muchos cardenales Silva Enrique. Gente que esté con los pobres, gente que esté con los perseguidos, gente que esté con los necesitados, gente que esté con los trabajadores. Pero para eso no tan solo hay que estar, sino hay que dar ejemplo y ser en la sombra y en la luz, ser siempre el mismo. No ser luz en una parte y en la sombra ser otro. Y Alfonso Baeza era luz siempre. Y el cardenal Silva Enrique. Esa iglesia yo la amo, la quiero, la adoro, porque esa iglesia salvó a Chile. Y esos curas salvaron a Chile. Y ese cardenal Silva Enrique salvó a Chile. Quedan algunos, pero no voy a entrar en esa conversación hoy día. Bueno, agradecemos a Rodolfo Seguel por habernos acompañado hoy día en el podcast de sindical.cl. Les quiero recordar que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram sindical.cl, Twitter sindical-cl y Facebook sindical.cl. Y también invitarlos a suscribirse a nuestro podcast en Spotify y en YouTube. Ahí pueden darle me gusta y seguirnos en nuestras redes sociales que ya mencioné. Y por supuesto, y también dejo invitado a Rodolfo a que ingresen a sindical.cl, este portal de noticias y de buenas noticias, donde también tratamos de llevar la voz de aquellos sindicatos y de los trabajadores que hoy día no tienen voz, para contar en qué están, analizar lo que es la actualidad del mundo sindical y laboral. Ha sido un gusto compartir con Rodolfo y con nuestros auditores desde aquí, desde los estudios de Radio María, y los dejo invitados para un nuevo capítulo del podcast de sindical.cl. Hasta pronto. Sindical Podcast es un proyecto de sindical.cl, medio digital independiente, perteneciente a la Vicaría de Pastoral Social Cáritas. Este programa
es posible gracias al apoyo de la Vicaría de Pastoral Social Cáritas y Radio María. El equipo realizador está compuesto por Luna Díaz, Marcela Maldonado, Paula Ampuero y Mariana Pinto.